Muy buenas noches, mis hermanos. Qué placer el poder comunicarnos a través de este medio todavía vía Zoom, pero gracias a Dios por la oportunidad que nos da de este día de poder compartir la palabra de Dios. Y espero que esta noche ustedes estén dispuestos a escuchar la palabra de Dios, a ser enseñados a través de ella, porque es la forma en que Dios nos habla en lo que es la Biblia. Mire, muchas veces me han hecho esta pregunta: ¿cómo puede cambiar una persona si no reconoce sus faltas? Bueno, tengo que decirles sinceramente que no hay cambios si la persona no reconoce sus pecados. Mire, Proverbios 28:13 es muy claro en esto. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta noche meditaremos en una porción de la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, los versículos del 2 al 16, y nuestro devocional lo hemos titulado: sin arrepentimiento no hay restauración. Es muy difícil que se dé la restauración en una persona, sea cual sea, inclusive si es pastor o no. Si no hay arrepentimiento, no hay restauración. Me han preguntado inclusive: pastor, ¿un pastor puede seguir ministrando después de que ha caído en pecado? No, le digo, tiene que ser restaurado, tiene que arrepentirse, tiene que bajarse inmediatamente el ministerio, tiene que estar en restauración por la iglesia y dar fruto digno de arrepentimiento. No podemos esperar, bueno, y si no hay quien lo supla, bueno, que los ancianos, los líderes se encarguen de eso, pero él tiene que ser quitado inmediatamente, porque no es correcto que esté haciendo eso. Mire, recordemos que ahí en la primera carta a los Corintios, Pablo les hace referencia a un caso de inmoralidad juzgada que ellos mismos consentían. Era un incesto. El hijo tenía viviendo con él a la madrastra y ellos lo veían como algo normal, como algo típico, y realmente no es correcto. Fíjese, esa persona fue disciplinada por la iglesia. En su tiempo Pablo dice: ¿saben qué? A tal, entréguelo a Satanás para que él se encargue para la destrucción del cuerpo, pero preservación del alma. Pero tenían que entrar una disciplina. Y ahora Pablo les dice en esta porción que vamos a ver de 2 Corintios, que él ya había perdonado a tal persona, al ofensor, y que la iglesia también debería hacerlo, precisamente para que Satanás no gane ventaja. Fue una dura disciplina, hermanos, pero muy necesaria, ya que la iglesia parecía que tenía una mentalidad cauterizada, lo veían tan normal. Pero al final Pablo habla de esta segunda carta del arrepentimiento sincero que produjo en ellos la confrontación de Pablo. Y de hecho Hebreo nos dice que es verdad que ninguna disciplina al tiempo presente es motivo de gozo. No te estás riendo cuando el Dios te disciplina, pero es muy necesario. Pero después, dice Hebreos, da fruto pasible de justicia a los que, no a todos, en ella, en esa disciplina, han sido ejercitados. Es buena para que participemos de la santidad de Dios. Saben, es algo que en la actualidad las iglesias ya no practican, la disciplina. Por eso están como están, hermanos. Por eso las iglesias están cometiendo errores garrafales, caídas tras caída, consintiendo de pecado, aún pastores consintiendo sus propios pecados, y no se están dando cuenta de todo lo que está causando a la grey. La tolerancia hacia el pecado ha inundado las congregaciones. El temor y la santidad a Dios se ha desvanecido. La gente ya no busca el arrepentimiento, sino callar sus conciencias. Por favor, analicemos esta porción. Dice el apóstol Pablo: admitirnos. A nadie hemos agraviado. Pablo se está defendiendo. A nadie hemos corrompido. A nadie hemos engañado. Pablo está diciendo: saben, yo no he engañado a nadie, ni me he corrompido. Les he mostrado la verdad en todo momento. A nadie les he agraviado, ni los hemos engañado. Y Pablo les invita ahí en el versículo 2 a que reconocieran que el ministerio del apóstol no había defraudado a nadie. Después de haberles advertido acerca de las intenciones de sus rivales de obtener el afecto de los corintios, Pablo vuelve a su exhortación al amor mutuo mencionado en el capítulo 6 de los versículos 11 al 13. Dice Pablo aquí: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, en su amor hacia Pablo. Fíjense, las acusaciones que hicieron acerca de él no tenían fundamento, por eso los corintios debían haberlo defendido. Podían negarlas todas, pero la convicción de los corintios de su integridad era la mejor respuesta que podían darle. Y desafortunadamente
esta todavía no existía en los corintios. Versículos 3 y 4. No lo digo para condenaros. Vean lo que dice Pablo. Pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Pablo hablaba maravilla de los corintios. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pablo, fíjese que no culpó a los corintios por su vacilación. Al contrario, sus rivales eran impresionantes, muchos más que él, y por lo menos en apariencia. Y fíjese que la vacilación de los corintios no había producido una falta de afecto de Pablo hacia ellos, o llamándolos traicioneros. No, no, no. Sino que Pablo, su corazón se ensanchó más de amor hacia ellos. Por el contrario, su amor estaba intacto, de una sola pieza, hermanos, y su confianza en ellos también. Se gloriaba, me siento muy orgulloso, y se llenaba de gozo por ellos en todas sus tribulaciones, en todo lo que Pablo estaba pasando. Y no cabe duda que esto se debía principalmente a su confianza de que Dios estaba obrando en ellos. Pero también, hermanos, en parte se debía a las noticias que Tito le había traído cuando finalmente pudieron verse allá en Macedonia, ¿no? Lo que nos dice 2 Corintios capítulo 7, el 5 al 7. Y dice versículos 5 al 7. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consola a los humildes, dice, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo, fíjese, con su venida, sino también, dice Pablo, con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto y vuestro llanto. Y Pablo le dice, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. La situación en que se encontraba Pablo, hermanos, tanto mental como físicamente ante la llegada de Tito, era muy intranquila. No tuvo ningún reposo, alivio, dice. Y el gran apóstol no siempre estaba en la cúspide o cima espiritual, y no dudaba en admitirlo. Pablo, algo que tenía es que admitía la condición que se sentía para comunicar, como ya lo veíamos en un devocional, cómo nosotros tenemos que comunicar nuestras necesidades para que la gente esté orando por nosotros. Y francamente admitió que sus conflictos, temores y depresiones habían sido provocados por la aparente oposición o persecución en Macedonia, por la ansiedad acerca del bienestar de Tito, por la recepción que le dieron los corintios y precisamente por la reacción que tendrían ante su carta. Esta carta que envía, donde vamos a ver algo muy hermoso. Sin embargo, fíjese, el gran consuelo de Dios fue más suficiente para satisfacer sus necesidades a través de la venida de Tito y las buenas noticias que le trajo, ¿no? En esta parte, Tito había sido bien recibido por los corintios y ellos realmente amaban a Pablo, lo extrañaban y estaban preocupados por él. Y también sentían remordimiento cuando dice vuestro llanto por no haberle brindado su apoyo durante su visita dolorosa. Ellos habían respondido positivamente a su carta muy severa, esta segunda carta. Veamos los versículos 8 y 9. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, dice Pablo. Fíjense qué interesante. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. Fíjense el resultado que trajo esa carta. No porque hayáis sido contristados, les dijo, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Los confrontó con esa carta, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Mire, la dura carta de Pablo los había entristecido, y también a Pablo. No le había gustado su papel del que imparte disciplina, y de hecho hubiera deseado tal vez no enviarla con Tito. Sin embargo, debido a los buenos resultados, se mitigó su pesar. En medio de la tristeza, los corintios reconocieron su falta y corrigieron el mal. Y él se alegró al ver la respuesta de ese arrepentimiento en sus corazones. Veamos los versículos 10 y 11. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, cuando el Espíritu Santo obra en tu vida plenamente para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué? ¿Por qué produce muerte? Porque realmente es un remordimiento, no un arrepentimiento sincero.
Y eso se va acumulando y produce en ti muerte. Y el versículo 11 dice, porque aquí esto mismo de que haya sido conquistado según Dios. ¿Qué solicitud, dice, produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en asunto. Mire, los corintios habían amplificado el arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad que involucra alinearse con la voluntad de Dios, hermanos. Y como tal, era tristeza, según Dios, como el remordimiento de Pedro después de haber negado a Cristo. Él se sintió remordido, en verdad, pero después hubo un arrepentimiento cuando Dios lo confrontó ahí en San Juan capítulo 21. Esta tristeza no era del mundo que produce muerte, como la tristeza de Judas después de haber traicionado al Señor, ahí en Mateo 27. La tristeza genuina de los corintios produjo varias cosas. Primero, solicitud o un esfuerzo concertado para enmendar. Deseo ferviente de reivindicarse. Indignación también contra el opositor de Pablo. Y también temor de su propia pasividad y sus efectos dañinos. Y un ardiente afecto que es un anhelo de preocupación por Pablo. Y por último, la vindicación, la disposición para ver que se haga justicia y se haga lo correcto. En todo esto, hermanos, ellos habían mostrado que estaban limpios, demostrado su conciencia ya limpia delante de Dios y de Pablo, por medio de su arrepentimiento. No habían pecado tanto al hacer lo malo, sino al no hacer lo bueno. Santiago nos dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Y de esto se habían arrepentido, de que no estaban alineados correctamente. Y en el versículo 12, por favor, pongamos atención, dice, así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Y el principal motivo, hermanos, de Pablo al escribir la carta era beneficiar a los corintios. Lo más importante en su mente era el bienestar de ellos, el cual Pablo se dio cuenta que estaba ligado a la aceptación que mostraran hacia su mensaje y hacia y a él como apóstol de esa parte. Y Pablo escribió que no estaba preocupado por disciplinar al hermano que cometió el agravio, para así mejorar la situación de lo que lo precisamente padeció el ofendido. Es poco probable que él que lo padeció se refiriera al incidente, ya que no se menciona allí a ningún ofendido. De hecho, el ofendido en el incidente del incesto podría haber muerto, hermanos. Posiblemente Pablo era el ofendido, pero si esto es así, constituye una referencia a sí mismo curiosamente indirecta. Y veamos los últimos versículos del 13 al 16. Por esto dice, hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si algo me he gloriado con el respecto, dice, de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Versículo 15 dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Y dice el 16, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Las buenas noticias de Tito, al haberse arrepentido de Pablo, trajeron tanto gozo. La respuesta positiva de los corintios a Pablo y su carta resultó ser de gran ánimo para él. Además de esto, hermanos, estaba el regocijo de Tito por la bienvenida que recibió. A pesar de la confianza que Pablo mostraba a los corintios, Tito pudo haber estado con justa razón renuente a aprender esta misión. Hermanos, pero cualquier temor que Tito pudo haber sentido resultó infundado. Y de hecho los corintios respondieron a él en verdad, con deferencia, recibiéndolo con temor y temblor. Celosamente buscaron obedecer los lineamientos marcados por Pablo y como resultado Tito tenía un gran cariño, una emoción interna para con los corintios. Pablo sabía que esta era obra de Dios, hermanos, pero como buen pastor felicitó a los corintios y expresó su confianza
en ello después de su positiva respuesta hacia el arrepentimiento. Solo podía esperar que los temas que estaba a punto de discutir se recibieran con el mismo espíritu. Así que, analizando todo esto, que nos podemos dar cuenta, hermanos, que sin arrepentimiento no hay restauración en la vida de las personas. ¿Y tú cómo estás en cuanto a tu arrepentimiento? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Te duele cuando has pecado? ¿O te duele lo que te dijo una persona? ¿Qué te duele más, el hecho de que pecaste o que te descubrieron? ¿Qué te duele más en esa parte? Recordemos esto, hermanos, no podemos estar pecando y pensar que nada va a salir a la luz. Todo va a salir a la luz, desgraciadamente. Por eso dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y aparta, deja de hacerlo, alcanzará misericordia. ¿Quiere una persona ser restaurada? Tiene que arrepentirse. ¿Quiere restauración? ¿Quiere plenitud en Dios? Tiene que cambiar su forma de pensar, sus hábitos, y tiene que empezar a dejar todo esto. Y la verdad, debemos de empezar a buscar el arrepentimiento. Y sabe una cosa, ligue su alma a personas que le hablen con la verdad, porque se preocupan. No aquel que lo adula, no aquel que dice: ay, no, no pasa nada. Sí pasa, sí pasa. Y hermanos, nosotros deseamos que usted pueda vivir plenamente en Dios. Por eso, cuando le dije al principio, ¿no?, cuando la gente me pregunta: pastor, ¿cómo podemos restaurar algo? Bueno, tiene que arrepentirse. Para que haya una restauración, tiene que arrepentirse. Y de verdad que es triste cuando ves a mucha gente caer, pero antes de esto hubo una llamada de atención que nunca hicieron caso. Ignoraron la voz de Dios a través de otras personas y están ahí. Por eso decía David, Salomón, antes de la caída viene la soberbia. Antes de estar abajo es porque estuviste arriba y no reconociste tu pecado. Y hermanos, definitivamente, ¿quieres restaurar tu vida? Tienes que arrepentirte de todo corazón, de todo corazón. Recuerda lo que le dijo Jesús a la mujer adúltera: ¿dónde están los que te acusan? No, no hay nadie que me acuse, ni yo mismo. Pero vete y no peques más. Esa es la parte importante. Dejar de hacer aquello en lo cual, hermanos, si nosotros decimos confesar a Dios un pecado, pero estamos pensando en volver a hacerlo, no hay arrepentimiento, hay remordimiento. Por eso, sin arrepentimiento no hay restauración. Así que espero que este devocional haya sido de reflexión para tu vida. Y siempre tenemos que tratar estos temas, hermanos, porque es muy importante que entendamos que con Dios no podemos burlarnos ni jugar. Déjame orar. Padre, gracias por este día. Gracias porque en verdad hemos visto tu misericordia, tu mano poderosa sobre nuestras vidas, y te suplicamos que nos guíes de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu sabiduría. Si hay algo, Padre, que estamos haciendo en lo oculto, de verdad va a salir, Señor, si no nos arrepentimos. Si hemos cauterizado nuestra mente, nuestra conciencia, y nos estás hablando y hay todavía una pizca de vida, que nos arrepintamos, Señor, de corazón. Porque si no estamos sintiendo el pecado, vamos en deslizadero y va a ser muy fuerte el golpe y la caída, Señor. Padre, en verdad que podamos arrepentirnos de corazón y poner nuestros ojos, nuestra vista en el Señor. Así que te pido, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a reconocer nuestros pecados si estamos fallando, que nos ayudes a reconocer si alguien nos confronta y nos enfrenta a la realidad, y escuchemos tu voz, Señor, porque ya cuando estemos ahí caídos es complicado, porque, Padre, no hemos reconocido. Padre, dice tu palabra: si escucharas su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que no sea así nuestra vida. ¿Verdad? Te pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos. No queremos ser iguales, queremos ser transformados, queremos ser guiados bajo tu voluntad y bajo tu bendito ministerio. Y Padre, te pedimos que nos ayudes en verdad a reconocer, y que hagas un examen, Señor, día con día en nuestras vidas, como dice el Salmo 139, versículo 23 y 24. Examínanos, oh Dios, y ve si hay camino de perversidad en nosotros. Pruébanos, Señor, y guíanos por el camino eterno. Te lo pedimos y te lo rogamos y te pedimos perdón si hemos caído, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, un gusto y placer poder estar una noche más con ustedes. Que el Señor les bendiga. Soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amad, y es un placer compartir cada día.
no nos vamos a cansar de compartir lo que es la esencia de la Biblia, no lo que tal vez usted quiera escuchar, no. De mi parte nunca va a haber eso, hermanos, porque en verdad yo tengo temor de Dios, de las cuentas que le voy a dar a Dios, de lo que voy a entregarle a Dios y de la responsabilidad que me dio. Que Dios le bendiga, tenga excelente noche y hermano, hágalo bueno, vale la pena, la recompensa es grande. Que Dios le bendiga, nos vemos mañana si Dios nos permite con un devocional y gracias a todos los que se conectan, buenas noches.